Continuamos con más y vamos a hablar de un tema que está preocupando bastante a toda la población, específicamente a Cochabamba y a La Paz. El día de ayer se registró un sismo de magnitud de 4.8 grados de magnitud en Cochabamba, pero para que nos explique un poquito más, y también se ha anunciado que un posible sismo va a haber acá en La Paz. Para ampliar un poquito la información la tenemos a la ingeniera Mayra Nieto, geóloga de área de operaciones del Observatorio de San Calixto. ¿Cómo está? Muy buenos días, ingeniera, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Bueno, tenemos que hablar de este tema tan importante porque ya toda la población también está un poco alarmada por las medidas de prevención que se han venido informando detalladamente. Queremos preguntarle, ¿es predecible saber cuándo va a ser este sismo? Bueno, el terremoto es un fenómeno natural que no se puede evitar ni predecir, ¿no? O pueden ocurrir en cualquier momento, ¿no? Entonces, es por esta razón que se tiene que trabajar en estas medidas de prevención, ¿no? Y las medidas de prevención justamente es para saber qué hacer en caso de sismo, ¿no? Entonces, si bien en los últimos 50 años Bolivia no ha experimentado ningún terremoto catastrófico que haya causado estos desastres como el sismo de Aikile en el 98, pues en años anteriores, en los años 90, 70, 80, han ocurrido. Bolivia tiene esta historia de sismicidad importante en nuestro país, ¿no? Que ha causado daños catastróficos. Entonces, tal vez por esta razón, porque en los últimos años no ha habido ningún terremoto desastroso, las nuevas generaciones y la población en general ha olvidado que Bolivia tiene esta amenaza, ¿no? Ha olvidado cómo debe estar preparada. Entonces, esta situación de presentar los planes de emergencia, de presentar estas coordinaciones, estas reuniones con las autoridades, justamente es recordando que Bolivia tiene una historia sísmica, ¿no? Y es necesario prepararnos, ya que lo desconocido, porque para nosotros los terremotos, como no hemos vivido uno reciente, pues es algo desconocido, algo que no conocemos cómo actuar. Entonces es necesario conocer a los terremotos, estudiarlos, para así aprender a convivir con ellos, porque los terremotos van a seguir ocurriendo, tal vez en menor o mayor magnitud. Eso no podemos predecirlo, ¿no? A nivel mundial no se puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, dónde, qué magnitud y qué profundidad va a tener este terremoto. Ingeniera, y como país, ¿estamos preparadas? ¿La infraestructura están preparados para un sismo de gran magnitud? ¿Qué va a pasar con el país dado el caso de que haya un sismo de un 7 para arriba, por así decirlo? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Bueno, las autoridades mismas muestran, ¿no? En todas las conferencias de prensa que tienen, que Bolivia no está preparada. No es una opinión del observatorio, es a nivel más, de niveles más jerárquicos, ¿no? Que dan, revelan este dato, ¿no? Y sí, efectivamente, porque recién varias construcciones, no yendo muy lejos de nuestra ciudad de La Paz, varias construcciones son ilegales, ni siquiera cumplen las normas básicas de construcción, ¿no? Entonces, es necesario también aplicar la nueva normativa que tenemos, una norma boliviana de diseño sísmico, ¿no? Entonces, se tiene que empezar por la parte estructural, ¿no? Este es un aspecto más estructural de la vulnerabilidad, ¿no? Que se tiene que cumplir las normativas básicas, y también para estructuras de envergadura importante como hospitales, aplicar una norma, esta norma boliviana de diseño sísmico, ¿no? Entonces, esta es la parte estructural, pero también existe una parte no estructural, ¿no? Que está relacionada al grado de preparación de las personas, de la población, cómo las personas deben responder en caso de emergencia ante un sismo.
Mayra, bueno, hace semanas atrás se sintió el sismo en el país de Chile que afectó a 4 departamentos, bueno, que se sintió en realidad un poco en el departamento de Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Bueno, como bien lo decía mi compañera, tal vez no estamos preparados en la ciudad de La Paz. La población ya está alarmada y tiene también ese miedo, ¿no? ¿Qué es lo que se va a venir? ¿Qué es lo que se va a trabajar detalladamente para, bueno, prevenir, ¿no?, si en algún momento también viene este sismo o llega a Bolivia? Bueno, como menciono, es lo desconocido produce miedo, ¿no? Entonces, no hay que temer a los terremotos, hay que estudiarlos, conocerlos, para aprender a convivir con ellos, porque es un fenómeno que ha ocurrido en el pasado y que va a continuar, pero a nivel mundial la parte científica no puede predecir un terremoto, entonces es necesario trabajar en las medidas de prevención, ¿no? Entonces es necesario tomar acción, no esperar a que ocurra un terremoto y recién empezar a tomar medidas de prevención, ¿no? Sino prepararnos desde ya, porque sabemos que va a ocurrir en algún momento, no sabemos si va a ocurrir mañana o al próximo mes o posiblemente al año. Entonces, no sabemos en qué tiempo va a ocurrir, pero sabemos que va a ocurrir, entonces debemos estar preparados, ¿no? Y no desde el punto de vista de preocuparnos, ¿no? Preocuparnos, ¿qué va a pasar? No sé, entrar en esta psicosis, sino tomar acción. ¿Y cuál es un primer paso para tomar acción? Es un plan de emergencias, ¿no? Un plan de emergencias familiar. Entonces, empecemos por nosotros, por nuestra familia, por salvaguardar la vida de nuestros familiares, porque un plan de emergencias consta de eso, ¿no? El objetivo principal es salvar la vida de las personas. Y empecemos por nuestra familia. Entonces está disponible en nuestra página web un plan familiar de emergencias que el Observatorio San Calixto ha elaborado. Es una guía generalizada que cada familia debe adaptarlo a su situación. Y bueno, algún fin de semana, sin ir muy lejos, mañana ya pueden empezar a trabajar como familia en este plan de emergencias. ¿Y en qué consiste? Consiste en elaborar su mochila de emergencias, ¿no? Porque hemos visto los videos de Chile, cómo los chilenos tienen esta cultura de prevención, tienen en la puerta de su casa la mochila de emergencias. Y en caso de una situación de emergencia, ellos agarran su mochila que tiene todos los insumos necesarios y evacúan, ¿no? Entonces, armar la mochila de emergencias, tener un contacto, una lista de contactos de cuál es el hospital cercano a mi casa, cuál es el número de bomberos, entonces tener ese contacto. Asignar roles a cada miembro de la familia, ya que cada miembro de la familia en una situación de emergencia debe saber qué hacer, quién va a agarrar la mochila, quién va a estar con los adultos mayores para ayudarlos a evacuar, quién va a estar con los animalitos, incluso hay que pensar en ellos, cómo los vamos a evacuar, ¿no? Entonces, asignar roles, tener un croquis de nuestra casa, dónde va a ser nuestra zona segura, por dónde vamos a evacuar. Entonces, todos estos datos son personales, ¿no? Es de cada familia propia. Entonces, en vez de preocuparnos y entrar en psicosis, actuemos, ¿no? Pongamos acción y elaborando este plan de emergencias, primero para nuestra familia y, ¿por qué no, posteriormente a nivel más de nuestro edificio, tal vez, o de nuestra comunidad? Mayra, ¿qué sucede si el daño ya está hecho? Es decir, las infracciones ya están cometidas. Hay construcciones que no cuentan con los cimientos necesarios para poder enfrentar un sismo. ¿Qué vamos a hacer? Podemos tener el conocimiento, podemos tener todas las medidas. Nosotros como familia podemos tener todos los conocimientos, prepararnos. Pero ¿qué pasa si donde estamos viviendo no contamos con la seguridad necesaria? ¿Qué va a pasar con los edificios que no cuentan con ascensor? No sabemos si los ascensores en ese momento van a servir, no van a servir. No sabemos si al momento de querer evacuar se va a desmoronar todo lo que es casas, edificios. Entonces, ¿qué medidas se va a tomar para todo esto? Porque es bastante preocupante eso, ¿no? Podemos tener nosotros el conocimiento, pero ¿qué pasa si no estamos seguros donde estamos viviendo? Que se supone que es nuestra mayor fuente de seguridad en ese momento. Exacto, bueno,
en un momento de emergencia, ya sea el sismo, deslizamiento o incendio, no es recomendable el uso de los ascensores ni dispositivos electrónicos como escaleras eléctricas y demás, ¿no? Entonces ese punto podemos dejarlo de lado y hablar de las estructuras, ¿no? Como tal, bueno, es necesario un reforzamiento, ¿no? Reforzar nuestras estructuras. Pero para saber dónde debemos hacer el reforzamiento, pues debemos evaluar, ¿no? Se necesita realizar una evaluación estructural de nuestro edificio, porque no es normal que nuestras edificaciones tengan rajaduras, ¿no? Entonces eso tiene que llamar la atención y decir, si mi casa ya cada vez que ocurre un sismo, cada cierto tiempo se va rajando, pues eso no es normal, ¿no? Evaluar qué es lo que está pasando, si es un aspecto más del suelo, porque hay varias edificaciones que están construidas en antiguos deslizamientos en nuestra ciudad de La Paz. Bueno, ahí perdimos la señal con Mayra, pero por favor, si puede activar su audio, ¿no la escuchamos, ingeniera? No, ya, bueno, queremos agradecer a Mayra por toda la información. Sin duda alguna, Gabriela, este es un tema muy preocupante para toda la población y un tema que también, como bien lo decía Mayra, hay que trabajar en familia, porque en ese momento que llega un sismo, un terremoto, uno a veces entra en shock, no sabe qué hacer, se olvida de la mochila, se olvida de todo, se olvida de bajar por las gradas, va al ascensor, o sea, entras en pánico o a veces te quedas estático. Entonces hay que tener una persona también responsable en casa y que nos ayude a sobrellevar este momento y por supuesto seguramente más adelante se va a dar más información detalladamente, se va a decir qué podemos hacer en este tipo de ocasiones y bueno, realmente es un tema que hay que alargar y hacer la tarea, como dice, de prevención, ¿no? Sí, un llamado, ¿no? También a las autoridades para que puedan ver qué edificios sí cuentan, están preparados estructuralmente para enfrentar un sismo y qué edificios no. Y yo creo que hay que ser mano dura en ese sentido porque es por el bien de todos. Informarnos y educarnos también es un tema que hay que trabajar. Bueno, queremos agradecer a la ingeniera Mayra Nieto, geóloga del área de operaciones del Observatorio de San Calixto. Muchísimas gracias. De esta manera continuamos nosotros con más.